Bueno, hoy vamos a seguir viendo el tema de diseño experimental, que es la última parte de la materia. Les cuento que la semana que viene ya terminamos con el dictado, así que estamos ya en las últimas clases. El diseño que vamos a ver hoy se llama diseño en bloques completos al azar. Básicamente el análisis de este tipo de diseño es lo mismo que ya hemos visto en diseño completamente aleatorizado con unas pequeñas variaciones nada más. O sea, vamos a seguir haciendo la tabla de análisis de la varianza y si rechazamos la hipótesis nula vamos a hacer la prueba de Tukey o de Duncan. Vamos a verificar supuesto exactamente lo mismo que ya hemos visto hasta ahora. El tema acá es que hay una condición que no se va a cumplir, que sí se cumplía en el diseño completamente aleatorizado. En el diseño completamente aleatorizado dijimos que las unidades experimentales tenían que ser homogéneas. No exactamente iguales, sino homogéneas. Es decir, que nosotros preparábamos todo el material experimental de tal manera de garantizar homogeneidad, ya sea en el suelo o en los medios de cultivo, pero sabemos que siempre hay algo que no vamos a poder controlar, diferencias infinitesimales que se nos escapan de control. Y esas mínimas diferencias las vamos a considerar como variabilidad aleatoria. Bueno, ¿cuándo usamos el diseño en bloques completo? Cuando las unidades experimentales no son homogéneas, sino que hay algún elemento que está haciendo que tengamos grupos de unidades homogéneas, pero las unidades que pertenecen a un grupo son diferentes a las unidades que pertenecen a otro grupo experimental. Entonces, en este caso, este diseño lo que va a controlar es un tipo de variabilidad que existe en las unidades experimentales, o sea, nosotros sabemos que existe, pero no las podemos dejar librada a que eso va a ser considerado como error experimental, porque esa variabilidad, si nosotros no la controlamos, nos va a inflar mucho el error experimental. Y como el error experimental es el cociente de la prueba F, si ese denominador está inflado, esa prueba F va a tender a dar un número bajo y va a tender a que aceptemos la hipótesis nula, no porque no haya diferencia entre los tratamientos, sino porque en las unidades experimentales hay una fuente de variabilidad que nosotros sabíamos que existía, pero que no la controlamos. O sea que entonces cuando las unidades experimentales no son homogéneas, pero se pueden agrupar en subgrupos de unidades donde en ese subgrupo garantizamos la homogeneidad, a ese tipo de diseño le llamamos un diseño en bloques completos aleatorizados. ¿Por qué podría suceder que las unidades experimentales no sean homogéneas? Bueno, cuando nosotros estamos trabajando en terrenos, nosotros podemos garantizar que lo que está próximo va a ser razonablemente homogéneo. Pero si nuestro experimento lo tenemos que hacerlo, supongamos en parcelas que están separadas a 100 metros, lo que está separado 100 metros, nosotros no podemos garantizar que esas parcelas que están a 100 metros de distancia puedan ser homogéneas perfectamente. Nosotros podremos garantizar que las unidades experimentales que están próximas van a ser homogéneas, pero las que están muy separadas en el espacio no van a ser homogéneas, de hecho. O sea, ahí va a haber una fuente de variabilidad que nosotros vamos a tener que incluir en el diseño experimental porque eso no lo podemos permitir que vaya al error experimental, porque si no va a ser demasiado grande
el error experimental, porque a la variabilidad aleatoria que sabemos que siempre existe, se le va a sumar esa variabilidad que nosotros a priori sabemos que existe en las unidades experimentales. Otro elemento que podría hacer que las unidades experimentales no sean similares son las características físicas de las unidades experimentales. Por ejemplo, si estamos haciendo un experimento con animales y no podemos tener todos los mismos animales de la misma edad, del mismo peso, bueno, entonces podemos hacer grupitos de animales y garantizar que dentro de ese grupo o bloque, que así le vamos a llamar a ese grupo, las unidades dentro de ese grupo o bloque son homogéneas entre sí, pero las unidades que están en un bloque son bastante diferentes a las unidades que están en otro bloque. ¿Mm? Otro elemento que nos puede hacer variar es el tiempo. O sea, si nosotros administramos un experimento y no lo podemos hacer a todas las repeticiones de todos los tratamientos en un momento del tiempo, entonces nosotros podemos decidir hacer una parte un día, otra parte al día siguiente o a la semana siguiente, por ejemplo. Y como hay una diferencia en el tiempo, ¿qué es lo que va a estar cambiando? Las condiciones ambientales, si es que no están del todo controladas. Entonces eso está generando que las unidades experimentales en el tiempo 1 sean homogéneas, pero las unidades experimentales del tiempo 2 no son homogéneas con las del tiempo 1. Sí son homogéneas entre sí las del tiempo 2, pero toda la condición del experimento es diferente, hay muchas cosas a la del tiempo 1. Entonces esos tiempos en este caso serían bloques o agrupamientos de unidades experimentales. Y otro criterio que puede generar diferencias en las unidades, por ejemplo, puede ser la administración de las tareas en el experimento. Supongamos que nosotros hacemos un experimento con máquinas cosechadoras. Las máquinas cosechadoras, por supuesto, tienen un operario, alguien la va a manejar a la máquina. Y por supuesto, no todos los hombres o las personas que manejan la máquina cosechadora tienen la misma habilidad o capacitación. Entonces no podemos darle cualquier máquina a cualquiera de ellos. Entonces lo que nos va a generar ese criterio de diferencia va a ser ese operario. Entonces, ¿cómo haríamos para evitar el efecto del operario? Bueno, le haríamos que cada operario pruebe todas las máquinas. O sea, lo que estamos haciendo cuando hacemos un bloque, agrupamos las unidades experimentales en grupos homogéneos. ¿Y qué garantizamos nosotros? Que dentro del grupo ese que se llama bloque, las unidades experimentales son homogéneas, pero las unidades de un grupo o bloque son diferentes a las del otro grupo o bloque. Entonces, acá están las tres ideas fundamentales de este diseño. El diseño en bloques completos al azar es un arreglo en el cual las unidades experimentales se asignan a grupos homogéneos, llamados bloques, y los tratamientos luego son asignados al azar dentro de los bloques. En el diseño completamente aleatorizado, nosotros aleatorizábamos asignando cualquier tratamiento y repetición del mismo a cualquier unidad experimental. Acá no. Acá agrupamos las unidades experimentales primero en grupos que garantizan la homogeneidad dentro del grupo, y una vez que tenemos esos grupos, asignamos todos los tratamientos dentro de cada uno de esos grupos. ¿Por qué agrupamos? Porque queremos controlar la variabilidad que hay
entre unidades experimentales. ¿Para qué? Para reducir la variabilidad del error experimental. ¿Y por qué se llaman bloques completos? Porque todos los tratamientos están incluidos en cada bloque. Entonces, a ver, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un terreno que tiene una pendiente en este sentido norte-sur. Y en este espacio que está entre estas dos líneas verticales es donde nosotros tenemos que hacer nuestro experimento. Esta parte que es pendiente es alta por el fenómeno del lavado del suelo. Va a tender, si hay lluvia, el agua se viene para acá abajo. Entonces siempre va a haber un mínimo arrastre de partículas de acá arriba a acá abajo, por lo que esta parte de abajo va a tender a ser más húmeda y con un poquito más de fertilidad que esta de arriba. Como hay una pendiente, va a haber un gradiente de fertilidad aquí. Entonces nosotros no podemos garantizar la homogeneidad en toda esta pendiente, pero sí podemos garantizar que en este sector van a ser homogéneas, o sea, la vamos cortando al través a la pendiente. En este otro sector también podemos garantizar homogeneidad, en este otro también. O sea, la pendiente va corriendo al través de estos bloques que generamos nosotros. O sea, los bloques van perpendiculares a la dirección de la pendiente. Entonces, al ubicarlos así, en el corte transversal de la pendiente, digamos, va a haber homogeneidad. Pero en una posición de la pendiente a otra posición de la pendiente, sabemos que va a haber una diferencia de fertilidad y humedad. Y lo mismo si nos vamos más abajo en la pendiente. Entonces acá hay un gradiente que está generando que nuestras unidades experimentales no sean homogéneas, pero sí podemos garantizar la homogeneidad por sectores. Entonces vamos a bloquear el terreno haciendo secciones en sentido perpendicular a la pendiente. O sea, vamos a hacer un sector en la parte alta, otro sector en la parte media y otro sector en la parte baja. Y acá, dentro de cada una de esas partes o sectores de la pendiente, vamos a aleatorizar todos los tratamientos. O sea, en la parte alta van a estar todos los tratamientos en una secuencia aleatoria. En la parte media también van a estar todos en una secuencia aleatoria y en la parte baja también van a estar todos. ¿Cuál es la idea de que estén todos en cada sector? Que si la parte alta es desventajosa, digamos, castigamos a todos los tratamientos por igual. Y si en la parte baja hay más fertilidad y más humedad, que es una situación más ventajosa, digamos, para las plantas, entonces también las aplicamos a todo y los favorecemos a todos por igual. O sea que le estamos, al disponer así, le estamos dando a todos los tratamientos la chance de ser favorecidos y desfavorecidos por igual. Si nosotros ubicáramos los bloques en el sentido de la pendiente y no aleatorizamos, y una vez que evaluemos nosotros este tratamiento que está acá, este tratamiento ha sido favorecido siempre porque está en la parte baja de la pendiente. Y este otro que está acá ha sido desfavorecido siempre porque lo hemos puesto en la parte alta de la pendiente. Entonces cuando analicemos, la pregunta que va a surgir va a ser esta. Este tratamiento que está acá nos da mejor que este, pero ¿por qué nos da mejor? ¿Porque realmente es mejor o porque estuvo favorecido siempre en el experimento? Bueno, diseñando con este diseño en bloque, en donde ubicamos todos los tratamientos en todas las zonas de la pendiente, nosotros
favorecemos y desfavorecemos a todos los tratamientos del experimento por igual. Entonces, esa variabilidad que existe la hemos podido controlar y lo que nos quedaría como error es la variabilidad dentro de los bloques, nada más. Entonces ahí hemos hecho lo que se llama el control local. Hemos hecho un control de variabilidad entre unidades experimentales para sacar esa variabilidad sistemática del error experimental y de esa manera reducirlo. Acá hay una foto de cómo sería si tuviéramos ese terreno en la pendiente. ¿Ven? Acá está la pendiente. Entonces este sería el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, el bloque 4, el bloque 5. Y acá adentro, ven, estas secciones que están acá son los tratamientos. Ponerle que este es el tratamiento 1, acá vaya el 3, acá vaya el 5, pues tienen que ir en una secuencia aleatoria. Después tenemos el otro bloque, y ahí van a ser los mismos tratamientos, pero en otra secuencia. Espera que esté el 3 ahí, el 2 acá, el 1 acá, el 5 acá. Van en secuencia aleatoria. Y en cada sector del terreno tiene que estar todos. Por eso se llama diseño en bloques completo. Todos, pero en una secuencia aleatoria. Entonces, esto es un plano de campo de un diseño en bloque que tiene 4 tratamientos con 3 bloques. Cada uno de los bloques es una repetición del experimento. Pero en este diseño, como pueden ver, la aleatorización se hace dentro del bloque. En el completamente aleatorizado asignábamos cualquier tratamiento a cualquier repetición. Acá no. Acá la aleatorización está restringida a ser hecha dentro de cada bloque, garantizando que cada tratamiento aparece una sola vez en cada bloque, en una secuencia aleatoria en ese bloque. En esta foto, por ejemplo, tenemos un invernáculo en donde siempre va a haber en los invernáculos un gradiente mínimo de temperatura y luz entre lo que está cerca de los vidrios y lo que está en el centro. Entonces acá fíjense que se ha delimitado zonas en posiciones diferentes, o sea que hay un gradiente desde las ventanas hacia el centro del invernáculo. Entonces acá tenemos un bloque, acá tenemos otro bloque y acá tenemos otro bloque. Y cada una de estas líneas que están acá son un tratamiento en secuencia aleatoria. O sea, la secuencia en este bloque no es la misma que la secuencia en este bloque y no es lo mismo que la secuencia en este bloque. Entonces, fíjense que al disponer así, nosotros garantizamos que dentro de este bloque, toda la condición de luz y temperatura van a ser iguales dentro del bloque. Están todas las plantas pegadas al vidrio. Pero acá adentro no. Acá hay una distancia y eso va a generar cierta diferencia en luz y temperatura. Y si estamos más adentro, un poquito más. Por supuesto son mínimas las diferencias, ¿no? Porque los invernáculos tienen circulación de aire, pero por más que eso suceda, esa mínima diferencia va a estar, porque el sol da por ahí, y bueno, eso va a generar ahí un poquito de calentamiento mayor acá que acá, ínfimo, pero nosotros sabemos que ese efecto existe y debemos controlarlo. Este es un terreno, ven que tiene un pendiente para allá. Ven, ahí se ve que esto está un poquito más alto que esto. Bueno, entonces los bloques
están ubicados así, ¿ven? Este es un bloque, este es otro bloque y así sucesivamente. Y acá adentro, ven, están delimitadas las parcelas donde están los tratamientos. En este caso, en la unidad experimental hay varias plantas. Bueno, ¿qué ventajas tiene el diseño en bloques al azar? Que si hay esa fuente de variabilidad que nos permite agrupar a los tratamientos en grupos homogéneos, va a ser mucho más preciso a que si lo hubiéramos hecho como un diseño completamente aleatorizado. Nos permite controlar una fuente de variación. Y si por alguna causa se nos desaparece un bloque del experimento o algún tratamiento en uno de los bloques, no hay ningún problema. Se lo puede analizar igual. ¿Por qué se podría perder una parcela? Bueno, es muy común por ahí en los ensayos de forraje que se mete un caballo, una vaca en el ensayo y se come una de las parcelas. Accidente bastante común. O por ahí cuando se hacen ensayos de caña de azúcar en fincas y bueno, por ahí se olvida el que maneja el capataz que ahí había un ensayo y le mete la cosecha a un bloque completo. Y después se dan cuenta que había un ensayo ahí, bueno, se pierde un bloque y quedan los otros. Bueno, si eso pasa, este diseño no genera problema, lo podemos solucionar. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que hay un poquito menos de grados de libertad para estimar el error experimental. Bueno, hay menos grados de libertad porque vamos a estimar la variabilidad debida a bloque y para eso necesitamos alguno de los grados de libertad que tenía el error experimental. Tiene un supuesto bastante fuerte que es que no hay interacción entre tratamientos y bloques y que la variabilidad de los datos es constante de bloque a bloque. Otra desventaja que tiene es que no podemos usar un excesivo número de tratamientos, un número muy grande, digamos, 15, 20 tratamientos, porque cuando son tan grandes los experimentos va a ser muy difícil poder garantizar la homogeneidad de las unidades experimentales dentro del bloque. O sea, ¿cuál es la premisa de este diseño? Hagamos un resumen. Es que las unidades experimentales de partida no son homogéneas. Entonces lo que nosotros hacemos es generar grupos de esas unidades experimentales garantizando que dentro de ese grupo que es el bloque, las unidades experimentales son homogéneas. Pero nosotros sabemos que las unidades que están dentro de un bloque no son homogéneas con respecto a las unidades experimentales que están en otro bloque. Y esa variabilidad es esa fuente de variabilidad exógena que nosotros estamos controlando. Este es el diseño que más se usa en investigación agrícola, porque es difícil garantizar la homogeneidad de todas las unidades experimentales. Entonces se usa muchísimo este diseño. Bueno, la pregunta es la misma que nos hacíamos cuando trabajábamos con diseño en completamente aleatorizado. Nuestro interés siguen siendo las medias de los tratamientos. Y nosotros queremos saber si las medias de los tratamientos provienen todas de una misma población o si alguna de ellas proviene de alguna población diferente. Y el modelo es lo mismo que se usaba en el diseño completamente aleatorizado. O sea, nuestro interés sigue estando en las medias de los tratamientos. Pero como las unidades experimentales no son homogéneas, hemos generado este efecto de bloque, pero ese efecto de bloque es un efecto de variabilidad controlada.
pero no nos interesan las medias de los bloques. Nuestro interés sigue estando en los tratamientos, por lo que nuestras hipótesis se van a seguir refiriendo a las medias de los tratamientos. Entonces, si tenemos en un experimento 4 máquinas, nuestro interés está en saber si las medias de las 4 máquinas son diferentes, versus si alguna es distinta. Ahora, si el experimento es con máquinas, les dije recién que a las máquinas las conduce el cosechador y cada uno tiene distintas habilidades conductivas. Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros que la comparación entre las medias de las máquinas no esté afectada por la habilidad del maquinista? Imagínense si le damos una marca y la prueba el maquinista 1, que es el que mejor maneja, o el que tiene más habilidad, digamos, y le damos otra marca a uno que no tiene tantas habilidades, y después nos aparece que la máquina que manejó el maquinista 1, que es el que mejor maneja, nos da mejor que otra que la manejó uno que no tiene buenas habilidades de manejo. Entonces, eso no sería una comparación justa. Entonces, ¿cómo generaríamos los bloques acá? Cada maquinista sería un bloque y cada maquinista probaría las 4 máquinas en una secuencia aleatoria. ¿Y por qué tiene que ser aleatoria la secuencia en ese experimento? Porque si van siempre en la misma secuencia las máquinas, el maquinista va aprendiendo a medida que va usando las máquinas. Y si le ponemos siempre la misma secuencia, estaríamos garantizando que siempre la máquina que prueba primero es la que empieza en peores condiciones y la que va última es favorecida en ese sentido. En cambio, si le damos secuencias aleatorias a cada maquinista y cada uno las prueba todas, nosotros controlamos ahí ese tema de los maquinistas y vamos a tener una comparación justa para las medias de las máquinas, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, el modelo lineal del diseño en bloque es muy parecido al que ya vimos en diseño completamente aleatorizado. O sea, está la media general acá. Acá está escrito, mu es la media general. El alfa es el efecto del tratamiento. Y ahora va a aparecer otro efecto, que es el efecto de bloque. Y por último, el término de error. Bueno, esta es la parte del modelo que a nosotros nos interesa. Es el efecto sistemático. Ese efecto de bloque es una variabilidad controlada por nosotros. Es la variabilidad que sabemos que existe en el experimento y que hemos logrado controlar con este diseño. Y el epsilon y j es la variabilidad aleatoria o el ruido del experimento. Si nosotros no hacemos el diseño en bloque y procedemos con la aleatorización en forma irrestricta, esto se va a sumar acá y esto va a quedar muy grande. Y cuando hagamos la prueba f que lleva esto en el denominador, la prueba de valor de f va a tender a 1 y podemos aceptar la hipótesis nula por una falla en el diseño y no porque no haya diferencia entre los tratamientos. Los supuestos, bueno, sobre los errores son los mismos que antes, que los errores son normales, con esperanza cero, varianza constante e independiente. Los mismos supuestos de siempre. Pero acá se adiciona un supuesto, que es que no hay interacción entre bloques y tratamientos. O sea, si nosotros graficamos nuestros resultados, las líneas que marcan las medias de cada tratamiento en cada bloque tienen que ser paralelas. Si son paralelas, nos indica que no hay interacción. Ahora, si nos sale así
que hay tratamientos que en un bloque dan medias más altas y el mismo tratamiento en otro es el que da la media más baja, eso quiere decir que hay una interacción entre bloque y tratamiento. O sea, si esto sucede, se viola el supuesto de no interacción. O sea, acá esto sería incorrecto. Se viola ese supuesto. Y esto sería lo correcto. Bueno, si les tengo que ser honesto, gente, este supuesto nunca nadie jamás lo verifica. Es la verdad. Uno cuando ve los trabajos publicados, cuando lo hacen los investigadores, nadie verifica este supuesto. Habría que hacerlo, pero nadie lo hace, les soy honesto. Este sí lo verifica todo el mundo. Bueno, la partición, en este caso, para la construcción de la tabla de análisis de la varianza, ahora particiona la variación total en una variabilidad debida a tratamiento, una variabilidad debida a bloques y una variedad propia de las observaciones o error experimental, que se calculan de esa manera como está expresado ahí. Y la tabla de análisis de la varianza es muy parecida a la que ya vimos, solo que adiciona acá esta línea que corresponde a los bloques. Y va a haber una prueba F para tratamientos y una F de bloque. Pero esta de los bloques es secundaria. A nosotros la prueba F que nos interesa es esta. Es la de los tratamientos. Porque nosotros por diseño ya sabemos que los bloques son distintos unos de otros. Entonces, esta prueba es más bien una verificación nomás de si se justificaba o no hacer el diseño. Pero nuestro interés está centrado en la de tratamientos, que es la que prueba la hipótesis nula de que las medias de los tratamientos son todas iguales versus a que alguna difiere de las demás. O sea, esa sigue siendo la hipótesis bajo prueba igual que antes. Y lo que estamos haciendo al generar los bloques es sacar esa variabilidad que nosotros sabemos que existe del error experimental, con el fin de darle más precisión a ese experimento. Bueno, aquí están las fórmulas de cálculo que ahora ya las aplicamos en un ejemplo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá que me quieran hacer? ¿Va todo bien, chicos, entonces? Sí, todo bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Se realizó un ensayo para estudiar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el contenido de nitratos en los tejidos de las espigas de trigo. Espigas tendría que decir acá. El lote disponible para el ensayo tenía una leve pendiente, por lo que no se podía asegurar la uniformidad de todas las parcelas de ensayo, o sea, las unidades experimentales. Para controlar esta fuente de variación en una sola dirección, se optó por un diseño experimental en bloques completos. Se evaluó el contenido de nitrógeno en una muestra de espigas de trigo por parcela. Y esa cantidad de nitrógeno está expresado en parte por millón por 10 a la menos 2. Se aplicaron 3 planes de fertilización, B, C y D, y un tratamiento de control sin fertilización, que es el que llamamos A. Bueno, esto que está dibujado acá es lo que se llama el plano de campo del experimento. O sea, lo que el plano de campo nos indica es cuál ha sido la disposición de los tratamientos en cada uno de los bloques. O sea, aquí está el gradiente, ven, los bloques van cortando en forma perpendicular el gradiente y los tratamientos se encuentran en una secuencia aleatoria
todas distintas dentro de cada uno de los bloques. Y lo que está acá adentro es la media de ese tratamiento, perdón, el valor que nos dio esa parcela en ese tratamiento. ¿Mm? Bueno, para proceder al análisis, nosotros vamos a ubicar nuestros datos en una tabla de doble entrada, en donde vamos a poner en fila, o puede ir en las columnas también, da lo mismo, solo hay que tener claro dónde estamos poniendo cada cosa. En este caso hemos puesto los tratamientos en fila y los bloques. Recuerden que cada bloque es una repetición del experimento en sentido de columna. Y ahí están acomodados, no como en el plano de campo. Ven, en el plano de campo está todo mezclado. Acá las acomodamos. Entonces va en esta fila todos los valores del tratamiento A, en la segunda todos los del B, todos los del C y todos los del D. En diseño completamente aleatorizado, nosotros solo hicimos la suma de los totales de tratamiento. Bueno, ahora vamos a hacer los totales de tratamiento que aparecen en esta columna y los representamos como los I sub I punto, y en este sentido, acá estas son las filas, perdón, y estas son las columnas, están las sumas de los bloques. Entonces este 170,93 es la suma de todos estos valores. Y este 153,14 es la suma en ese sentido. Y así las hacemos a todas. Y esta que está aquí, que es la suma total o gran total, es la suma de todos los datos. Siempre que hacemos un análisis, primero hay que hacer estos gráficos descriptivos, que es lo que vimos en estadística descriptiva. Hay que hacerlo siempre, antes de empezar con el análisis de la varianza. Bueno, acá estamos viendo claramente que el testigo, ven, tiene menores valores, que el plan de fertilización B da un poquito más, el C da un poquito más, y el D ya nos cae a los niveles de sin fertilización. ¿Y eso por qué? Porque fisiológicamente en la planta lo que ocurre cuando nosotros le ponemos exceso de fertilizante es un efecto de toxicidad. O sea, hasta cierto momento el fertilizante incrementa el rendimiento, pero después ya empieza a ser tóxico cuando le ponemos demasiado. Entonces la estadística descriptiva nos está mostrando que desde no aplicación hasta C aumenta y luego de D, con D ya empieza el efecto de toxicidad. Entonces lo descriptivo nos dice que estamos por aquí. Una de estas dos seguramente va a ser la que recomendamos. Ahora tendremos que decidir si serán estas dos o esta que tiene los mayores valores. ¿Qué vemos también en un análisis descriptivo? La variabilidad de los datos. Porque uno de los supuestos es que la variabilidad es homogénea. Bueno, acá podemos ver que la variabilidad es bastante parecida en todos los tratamientos. Bueno, ¿cuál es la hipótesis que estamos contrastando? Bueno, es la misma que en diseño completamente aleatorizado. Porque como los mencioné, por más que nosotros hayamos hecho un diseño en bloque, el bloque es nada más que un control de variabilidad exógeno, que nosotros sabemos que existe y que queremos controlar en el experimento. Pero nuestro interés está en las medias de los tratamientos. Entonces la hipótesis nula es que la media de A es igual a la de B, igual a la de C, igual a la de D. Y la alternativa es que al menos una de esas medias es diferente de las demás, igual que en diseño completamente aleatorizado. A donde vamos es a la construcción de esta tabla, que tiene como fuentes de variación las que ya conocemos, tratamiento, error y total, que es la que vimos en diseño completamente aleatorizado, pero ahora se adiciona una línea que es
los efectos de los bloques. Entonces eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, al igual que antes, lo primero que calculamos es el factor de corrección, que es el total general, este que está acá, que va al cuadrado, dividido en el número de repeticiones y por el número de tratamiento. El número de repeticiones es el número de bloques. En este caso tenemos 4 bloques, o sea 4 repeticiones, y tenemos 4 tratamientos, que son los 4 planes de fertilización. Bueno, entonces aplicamos acá total general al cuadrado sobre repeticiones por tratamiento y nos da el factor de corrección. Después viene la suma cuadrados total, que es igual que en diseño completamente aleatorizado. Es la suma de todos estos valores elevados al cuadrado. O sea, los elevamos al cuadrado primero y después los sumamos. Está acá indicado. Menos el factor de corrección. Y esta va a ser la suma de cuadrados total. Este valor nunca negativo. Nunca me voy a cansar de repetirles eso. Si da negativo es porque estoy haciendo mal los cálculos. Nunca puede dar negativo. Ninguna de estas cantidades. Después vamos a calcular la suma de cuadrados de tratamiento. Y para esa es que necesito los totales de tratamiento. Los totales de tratamiento están acá. Entonces la suma esa va a ser cada uno de estos totales de tratamiento elevados al cuadrado, que es lo que está acá. ¿Ven? Estos son los totales de tratamiento elevados al cuadrado y sumados, dividido en la cantidad de repeticiones, que son 4. Hago esa cociente, le resto el factor de corrección y este valor es la suma de cuadrados de tratamiento. Hasta ahí es lo mismo que en diseño completamente aleatorizado. Ahora viene el nuevo elemento que no estaba antes, que es la suma de cuadrados de los bloques. Bueno, para hacer el cálculo ese lo que necesito son los totales de los bloques. Los totales de los bloques están acá. Y voy a hacer lo mismo que hice con los totales de tratamiento, solo que ahora con los totales de los bloques. Entonces ven, acá están los suma de los totales de los bloques elevado al cuadrado, y lo que va en el denominador es la cantidad de tratamiento. Acá estamos dividiendo en 4 en los dos casos porque tenemos 4 tratamientos y 4 repeticiones. Pero no es obligación que eso sea así. Podemos tener 5 tratamientos y 3 bloques, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado en qué es lo que ponemos en el denominador. Fíjense que acá en los tratamientos va dividido en la cantidad de bloques y los bloques van divididos en la cantidad de tratamientos. Acá no va a haber problema, pero si son desiguales estos números y yo me confundo, esto automáticamente me va a dar negativo. No admite ningún error esta fórmula. Entonces, si me da negativo, es probable que yo haya acá usado el valor que no correspondía en el divisor. Y le resto el factor de corrección, al igual que en las otras cantidades, y obtengo la suma de cuadrados de bloque. Y la del error sale por diferencia de la total, tratamiento, menos bloque. Y ahí está el valor de la suma de cuadrados del error. Bueno, a esa la acomodo en la tabla de análisis de la varianza, que ahora tiene como fuentes de variación los tratamientos, los bloques, el error experimental y el total. ¿Cómo se calcula el total? Bueno, acá tenemos la fórmula de los grados de libertad totales. Es el número de repeticiones por el número de tratamientos menos 1.
O sea, 4 por 4, 16, menos 1, 15. Los tratamientos son igual que cuando veíamos diseño completamente aleatorizado. Es el número de tratamientos menos 1. Para bloques vamos a proceder de la misma manera con los grados de libertad. Va a ser el total de bloques menos 1. Por eso hay 3 aquí y 3 acá. Y el error experimental sale por diferencia. Es 15 menos 3, o sea 15 menos 6, 9. Acá están las sumas de cuadrados, que son las que ya hemos calculado en esta parte. Y después vienen los cuadrados medios, o sea 260,40 dividido en 3 nos da este. 16,48 dividido en 3 nos da este de aquí. Y 11,08 dividido en 9 nos da este de aquí. Y por último viene la prueba F. Y esta es la que nos interesa, que es esto dividido en 1,23. Y nos da 70,51. Esta normalmente no se la hace, porque no estamos probando hipótesis sobre las diferencias entre bloques. Ya van a ver que Infostat nos da ese p-valor correspondiente a esta prueba F. Pero esta es la que a nosotros nos interesa, porque esta es la que está probando la igualdad entre los tratamientos, o que al menos uno es diferente de los demás. Bueno, en este caso la prueba F nos da 70,51. ¿Eso qué está indicando? Que el efecto de los tratamientos o efecto sistemático es 70,51 veces más grande que la variabilidad aleatoria que tiene el experimento. Y ese es un valor de F muy alto. Ahora después buscamos en la tabla los valores críticos de la distribución F. Igual que antes, entramos con los grados de libertad de tratamiento en las columnas y los grados de libertad del error en la fila. En este caso 3 y 9. Ven, entramos por 3, que son los grados de libertad de tratamiento, y 9, que son los grados de libertad del error, y para el F005 nos da 3,86. Si hacemos lo mismo con la tabla F del 1%, nos da 6,99. 70,51 supera ampliamente esos dos valores, el del 5 y el del 1%. Por lo tanto, concluimos que la prueba F es altamente significativa. Entonces hemos rechazado la nula y decimos que al menos uno de los tratamientos es diferente de los demás. Siempre hay que verificar los supuestos del modelo. Recordemos que este gráfico es el gráfico de cuantiles normales o cuckooplot, en donde nosotros nos fijamos que los residuos vayan siguiendo más o menos de cerca la línea recta. Acá es lo que sucede, entonces decimos que hay normalidad. Este otro es el de residuos versus predicho. En ese gráfico tenemos que ver una nube aleatoria de puntos, una nube sin forma. Entonces, si la nube no tiene forma, como en este caso, decimos que las varianzas son homogéneas, que hay independencia, y la media 0 que no está marcada, la media está por acá, por ahí va el 0. Ven, la cantidad de puntos por arriba y por abajo es muy similar, lo cual nos indica que esos residuos sí tienen esperanza 0. Como hemos rechazado la hipótesis nula, lo que seguiría es hacer la prueba de Tukey o la de Duncan. Aquí hemos hecho la de Tukey. Bueno, la prueba de Tukey ya hemos visto cómo se construye. Solamente acá les muestro el valor de la tabla es 442, porque tenemos 4 tratamientos
9 grados de libertad y estamos trabajando con alfa 005, el valor es 442. Lo que va acá es el cuadrado medio del error experimental, que ese valor está acá en la tabla de análisis de la varianza. Y R es el número de bloques. Bueno, el valor de comparación es 245. Acá está la tabla con las diferencias. Bueno, todo lo que supere 2,45 es significativo. Y lo que no supere es no significativo. Entonces, a ver, ¿cuál sería la conclusión de este experimento? Volvamos al gráfico que hicimos al principio. Y para eso sirven. Nos ayuda para tomar una decisión. A ver, parece que me pasé. Acá está. La pregunta es cuál de estos dos es el que recomendaríamos. Si los dos o C, que es el que tiene los valores más altos. Entonces, a ver, nos fijemos cómo nos dio la prueba de Tukey. La prueba de Tukey nos está diciendo que C difiere de A, difiere de D, pero no difiere de B. A ver, volvamos al gráfico. ¿Qué es lo que nos dice la prueba? Que esta difiere de esta difiere de esta otra, pero que B no difiere de C. Eso es lo que nos está diciendo la prueba de Tukey. Entonces, si estas dos no difieren entre sí, quiere decir que podemos recomendar cualquiera de estas dos dosis porque las dos son igualmente efectivas. Y de hecho, A y D no deberíamos recomendarla, porque son las que producen, o acá porque falta fertilidad, o acá porque está produciendo una toxicidad en la planta que es peor que esto de acá. Bueno, y con eso concluye el análisis de ese experimento en particular. Y la precisión del experimento es el coeficiente de variación por ciento, que en este caso es 2,57%. Bueno, vamos a ver cómo lo haríamos en Infostat al ejercicio este. Bueno, acá se cargan así los datos. Fíjense que ahora aparece una segunda columna que indica el bloque. O sea, lo que nos está diciendo el archivo es que el tratamiento A en el bloque 1 nos dio un rendimiento de 37,98. Ahora, el tratamiento A en el bloque 2 nos dio 38,22. O sea, lo que estamos indicando ahí es la pertenencia de cada dato al tratamiento en esta columna y al bloque en esta otra columna. Para correr el análisis de la varianza, vamos al menú de análisis de la varianza, igual que siempre, y ponemos en variable dependiente el rendimiento y en variables de clasificación vamos a poner los tratamientos y los bloques. Ahora van las dos cosas. Y ahora ven acá, aparece el efecto de bloque acá. En las comparaciones le vamos a pedir que haga la prueba de Tukey. Pero como acá hemos puesto tratamiento y bloque en esta parte, en los dos nos va a aparecer acá, pero yo no quiero hacer el de bloque. Entonces tildo solamente tratamiento para que me haga la comparación de las medias de los tratamientos. La de los bloques no me interesa a mí hacerle una prueba de comparación de media. Bueno, damos a aceptar. Y aquí está la precisión del experimento. Ayer un alumno me preguntó si este R cuadrado se interpreta en análisis de la varianza. No, el R cuadrado no se interpreta, ese se lo utiliza cuando el modelo que hemos corrido es de regresión. Si bien Infostat lo calcula, en análisis de varianza no es una cantidad que nos indique nada.
pero el coeficiente de variación sí, porque es la precisión del experimento. Bueno, ahí está la tabla, que es la misma que hemos hecho recién, y acá nos da las significaciones. Bueno, acá nos dice que B y C sí difieren. A ver, quizás yo vi mal acá, B y C. Acá dice que no. Bueno, acá, ¿cuánto da el tuque? Esperen acá. 2,18 da. Acá hay un errorcito de cálculo, chicos. Esto es 2,18. Esto, saben, está pasando por los redondeos que uno hace. Y como el valor de comparación es tan próximo a este valor que está acá, un mínimo redondeo nos está llevando así, haciendo que en un caso aceptemos o rechacemos. Vamos a confiar en lo que dice Infostat, porque Infostat no redondea, trabaja con los números enteros. Entonces, según Infostat, acá sí habría una diferencia significativa. Entonces, en realidad, nos ¿Te estaría, recomienda C solamente? claro, con el cálculo bien hecho como lo hace Infostat, es C quien recomendaríamos, porque nos está diciendo que esto difiere de esto. Bueno, esto pasa, como les digo, por los redondeos que uno va haciendo cuando va haciendo los cálculos a mano. Y justo acá dio la casualidad que el redondear nos llevó a un valor que nos lleva a aceptar esta hipótesis nula. Bueno, ese es uno de los motivos por lo que siempre los cálculos hechos con la computadora, por supuesto, son mucho más precisos que los que nosotros podemos hacer a mano, porque nosotros siempre redondeamos a uno o dos decimales. Infostat trabaja con todos los decimales, aunque en la salida nos muestre 2, internamente trabaja con el del número exacto. Bueno, acá está explicado entonces cómo es la carga y cómo es que se generan los modelos. Bueno, yo les mencioné, y ahí terminaría ese ejemplo. Yo les mencioné que si se nos pierde una parcela por cualquier motivo, entra una vaca y se comió la parcela de la repetición 1 del patá, de la pastura 1, y la perdimos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese análisis? Bueno, no hay problema. Yo, basado en la información de todos los otros datos que hay, puedo estimar ese valor. ¿Qué es un valor estimado? O sea, se me perdió el dato. Entonces yo lo estimo, no lo he medido. Estoy aplicando una fórmula de interpolación que me permite calcular cuál habría sido el valor más factible para esa parcela dado los datos que ya tengo en el experimento. Y esa fórmula de interpolación se calcula como el número de repeticiones por el total del bloque donde falta el dato más el número de tratamientos por el total del tratamiento donde falta ese dato, menos el total general sobre repeticiones menos 1 por tratamientos menos 1. Bueno, aplico esa formulita y donde tengo el hueco lo reemplazo con ese valor. A ver, ¿a qué me refiero con que nos falta un dato? ¿Qué sería ese hueco? Ese hueco sería, a ver, voy a borrar un poquito acá para que esto se vea un poquito más prolijo. Es bastante incómoda la gomita esta, que es bastante chiquita y no permite aumentar el tamaño, no sé por qué. Bueno, más o menos está un poquito limpia ahí, no la voy a seguir porque si no vamos a llevar demasiado tiempo. Cuando les digo que nos falta un dato es que, por ejemplo, no tenemos este, se perdió. Entonces cuando llenamos la tabla esta, ahí tenemos un hueco, nos falta ese valor. Entonces esa formulita
nosotros vamos a hacer la suma del tratamiento S con que ahí falta 1 porque todos los demás tienen 4 datos, este tiene 3. Y del bloque donde falta, y con eso aplicamos la formulita que acabamos de ver. La aplicamos y con el resultado de eso llenamos el huequito ese con el valor este que nos dio aquí. Ese sería el valor estimado que habíamos perdido. Ahora, esto tiene consecuencias sobre el análisis de la varianza. Y una de esas consecuencias es que la suma de cuadrados de tratamiento deja de ser insesgada. Pero no nos va a generar mucho problema porque nosotros podemos estimar cuánto vale el sesgo ese. Y ese sesgo se calcula con esta fórmula. Es el total del bloque en donde estaba el dato faltante menos el número de tratamientos menos 1. Y el I este es el valor que hemos calculado con la formulita esta que está acá. Sobre t por t menos 1. Ese es el sesgo. Y ese sesgo lo debemos restar a la suma de cuadrados de tratamiento. Entonces, ¿qué efecto va a tener sobre el análisis de la varianza? Bueno, sin la parcela perdida, los grados de libertad se calculan así. T por B menos 1, bueno, R le habíamos puesto arriba, le vamos a poner R acá para que la notación sea coherente. R o B es el número de bloque. Ahora, si hemos estimado un valor en la parcela perdida, a ver, de T por B menos 1, ahora los grados de libertad son T por B menos 2. Y cuando hagamos la resta para calcular esta, lo que va a aparecer aquí va a tener 1 menos que esto. O sea, hemos perdido un grado de libertad por estimar ese valor. ¿Y cómo arreglamos las sumas de cuadrados? Bueno, a la suma de cuadrados de los tratamientos le vamos a restar este sesgo que está acá. Y una vez hecho esto, seguimos la forma cálculo de los cuadrados medios, los f, como antes. Entonces, eso es lo que hacemos cuando se nos pierde un dato. Hay que hacer todo este procedimiento que está acá. Bueno chicos, con esto terminaría la clase de bloques. Nosotros les proporcionamos en la cartilla de ejercicios un ejercicio más resuelto, que es el ejercicio 1. Está resuelto completo, al igual que este que acabamos de resolver acá en esta clase. Está completo hecho, ¿ven? Y la explicación de cómo se hace en Infostat paso a paso. Entonces, no les vamos a dar nosotros clase práctica de esto, porque es lo mismo que les acabo de dar yo. Entonces, esta parte de ejercicio se las dejamos para que ustedes lo vean solitos. Y el jueves, en la consulta, ahí nos pueden preguntar todas las dudas que tengan, ya sea sobre la clase que les di recién y sobre los ejercicios que están acá. Así que bueno, con esto terminaría esta clase de hoy.